No estés un día muy tranquilo y de repente quieres independizarte del yugo español creando así una nación nueva e independiente. ¿No? Pues ¿sabes a quién sí? Pues al tampoco. Pero para hablar de la independencia de México, primero tenemos que hablar sobre cómo funcionaba la Nueva España. Primero está el rey. Todo era propiedad del rey. Tu casa era propiedad del rey, tu comida era propiedad del rey, tu mascota era propiedad del rey, incluso tú mismo eras propiedad del rey, aunque no lo parezca. Pero el rey es muy generoso y te concedía todas las cosas que tenías, principalmente las haciendas. Después tenemos al virrey, quien era escogido por el rey para gestionar la Nueva España. Era quien principalmente proclamaba las leyes y tenía la facultad de expedir reglamentos, ordenanzas, licencias, bandos, mercedes, decretos, etc. Mucho texto. Era el admin, pero en pequeño. Después tenemos a los alcaldes o corregidores, que son el equivalente a un presidente municipal, pues solo acataban las órdenes del virrey o del rey, vigilar la seguridad, regular la justicia, el comercio, como un moderador, básicamente. Ahora hablemos de las organizaciones que gestionaban Nueva España. La Real Audiencia, el equivalente a la Fiscalía General del Estado, pero peor. Real Hacienda, el SAT, pero con incluso más corrupción. La Iglesia, el IMSS, el Registro Civil y la SEP en uno solo. Y con la religión como parte fundamental. La Santa Inquisición, la política religiosa, se encargaban de preservar la religión católica y encargarse de quien no la siguiera. Un punto importante es que todos los cargos anteriores solo podían ser ocupados por españoles, con algunas pocas excepciones, lo cual lo hace un sector altamente privilegiado. Hay que tomar en cuenta que para este momento en Nueva España hay una población de 4 millones de personas. Para hacerse una idea, era la mitad de la población en España en esa época. De esos 4 millones, el 50% son indígenas, el 49.25% es criollo mestizo, el 0.25% es afrodescendiente, los españoles solo representaban el 0.50% de la población. Su economía. Tenían 3 formas de trabajo para la población general. La encomienda, trabajo obligado sin salario, el repartimiento, el trabajo obligado con salario, y el peonaje, trabajo libre con salario. Como buena colonia, la principal actividad de Nueva España era la explotación y saqueo de los recursos. En el caso del actual México, la extracción de plata. Pero igual tenían su comercio interior, donde entraban en juego la ganadería y la agricultura. Además de servir como punto medio para transporte de mercancías, Nueva España solo era como la cartera de España. Los recursos explotados los usaban para comprar bienes manufacturados, principalmente por Inglaterra, y pagar sus deudas. Ahora, recordemos lo que les decía sobre que la Real Hacienda tenía más corrupción que el SAT, porque ellos no vendían las citas para sacar su RFC, ellos vendían los puestos. En teoría, solo los españoles podían ocupar cargos dentro de estas organizaciones, pero a poco los criollos fueron tomando poder. Es importante decir esto porque su fiesta se terminó cuando este tipo, llamado Carlito II, Carlos, apodado el hechizado, que tenía más enfermedades genéticas que cargos en el poder, al final Carlos II murió sin tener descendencia. Muerto el último de los Habsburgo de Austria, llegaron a la casa los Borbones con Carlos III. Como el nuevo rey de España, se aplicaron las famosas reformas borbónicas que nos quitaron mucho del poder de los criollos que anteriormente habían tomado. Expulsó a los jesuitas de Nueva España y centralizó el poder de los funcionarios escogidos por el rey. Toda la miseria que habían soportado los indígenas, más la expulsión de los criollos de cargos políticos, la reciente usurpación del trono por parte de José Bonaparte, nos lleva a el grito de Dolores en 1810. ¡A huevo! Entonces, ¿ya vamos a ser independientes? No. Realmente Hidalgo no buscaba como tal un México independiente. Buscaba autonomía del ilegítimo trono de España, junto con las ideas propias de la Ilustración como lo son el liberalismo político y económico, y un sistema de justicia igualitario, además de mantener a la religión católica como única en la Nueva España. Esta idea se mantiene en todas las etapas de la independencia. No conforme con eso, Hidalgo también consideraba a los franceses como enemigos por sus ideas de libertad de culto. El plan de Hidalgo era conseguir esto de forma pacífica, y después...
Hidalgo, desde su posición como criollo, no consideró que su ejército, conformado por indígenas, afrodescendientes y mestizos, estaba cansado de los abusos de los españoles y dejaron salir todo ese odio en una primorosa primera parte de la independencia. Los saqueos, matanzas y violencia no se hicieron esperar a la primera oportunidad de evidenciar las cuentas pendientes. Hidalgo, horrorizado, no continuó con el siguiente paso, que era entrar a la Ciudad de México. Y tras unos intensos meses, Hidalgo fue apresado, enjuiciado, fusilado y decapitado junto a Allende, Aldama y Jiménez, encabezada por José María Morelos y Pavón. Por si no lo conoces, el del billete de 50. Obviamente que contaba con una mejor organización hablando militarmente. Al mismo tiempo, en España se había creado la Constitución de Cádiz, erradicando el absolutismo con las siguientes características. Más vale tarde que nunca. Llegados a este punto, en Nueva España ya se buscaba soberanía y la declaración de independencia con la Constitución de Apatzingán. ¿Y con esto se logra la independencia? No. Morelos murió. A la muerte de Morelos se tuvo que tomar un nuevo enfoque. Así llegamos a la tercera parte de esta lucha. En España, Fernando VII volvió al trono e hizo lo que cualquier buen líder hubiera hecho. Usó la Constitución de Cádiz como papel de baño y volvió a imponer el absolutismo en España. ¡Claro que sí! Para comenzar con una reconquista de colonias en América. Además, hay que considerar que para este momento la Nueva España tenía una crisis económica a causa de toda la guerra de independencia. El virrey Juan Luis de Apocada implementó una doble política, en la que ofrecía un indulto a cambio de dejar la lucha insurgente, y una campaña militar dando caza a los insurgentes restantes, los cuales se vieron acorralados y recurrieron a tácticas de guerrillas para contrarrestar el dominio español. En esta etapa hubo grandes personajes que nunca abandonaron la causa y otros que se vieron obligados a hacerlo. Esta etapa finalizó cuando en España hubo un movimiento revolucionario en contra del absolutismo, amenazando a las élites de Nueva España. Además de que ya en este punto los españoles serían reconocidos como amigos, y habría unión entre todos los habitantes americanos. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Las élites de Nueva España, por medio de Agustín Iturbide, auspiciaron la independencia de México por medio del Plan de Iguala, donde se ofrecía una monarquía constitucional con absolutismo disfrazado de liberalismo. Este plan le ofrecía la corona a Fernando VII, o a alguien de la realeza española. Fue bajo esos términos con los que México se independizó de España. Y recuerden, niños, los héroes de la patria no existen, son los papás.